Los amo con todo mi corazón. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes, los que nos pueden estar viendo por las redes sociales. La parashá de esta semana, Parashat Vayetze. Se encuentra en Bereshit 28:10 al 32:3, ¿no? Y para hacer un resumen de lo que aparece en esta parashá, estamos hablando de la huida de Jacob y su visión en el monte Moriah. Luego vamos a ver el encuentro de Jacob con Rachel, el contrato matrimonial y el engaño de Labán, el nacimiento de los primeros 11 hijos de Jacob, el deseo de Jacob de partir y el contrato de empleo, el nuevo engaño de Labán, luego la decisión de huir y el consentimiento de las esposas de Jacob, y ya finalizando con la huida, la persecución, la confrontación con Labán y el convenio con Labán y el encuentro con los malajim, es decir, los ángeles, los mensajeros del Eterno. Vayetze significa váyase. No, mentira, es casi. Vayetze significa y salió, como váyase. y salió. Jacob está saliendo de Canaán, yendo hacia Harán. Vamos a ver primero el significado pictográfico de Vayetze, conformado por 4 letras: la letra Vav, la letra Yod, la Sade y la Aleph, ¿no? La Vav es la conexión, el clavo. La Yod, la diestra de Dios. La Sade es el deseo fuerte y la Aleph habla de Dios mismo. Por lo tanto, Vayetze es la conexión con la diestra de Dios, el deseo fuerte de Dios. El deseo del Señor es que nos conectemos con Él, ¿cómo? A través de su diestra, que es Yeshua HaMashiach. Y vamos a ver, en principio, 3 aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la roca, la escalera y la roca. A ver, ahí están los 3. Ok, la roca, la escalera y el polvo de la tierra. Comenzamos en Bereshit 28:10. Super Javi. Ok, y salió Jacob de Beersheba y fue para Harán. Beersheba se encontraba en Israel y Beersheba había un pozo de Beersheba donde Abraham había comprado, ¿no? Y digamos que se constituyó en una propiedad legal de Abraham y su descendencia dentro de la tierra de Canaán, ¿no? Fue para Harán, es como hacia Irak, Irán, hacia allá arriba, ¿no? Y salió, ¿por qué? Pues salió en obediencia a su mamá y a su papá, porque le dijeron, mira, vete porque tu hermano Esaf quiere matarte, ¿no? También salió en búsqueda de esposa, porque le dijeron, mira, no busques esposa de aquí, de las hijas de Canaán, sino ve a nuestra familia, a tu tío Labán, y ahí vas a encontrar esposa, ¿no? Pero por sobre todas esas 2 razones, el deseo de Jacob salió para cumplir el deseo de Dios, que es conectarse con Él a través de su diestra. Es decir, para tener un encuentro personal. Ya Jacob había recibido la promesa de Dios, que venía heredada de Isaac y de Abraham, pero ahora él necesitaba tener un encuentro personal con el Eterno o una revelación, ¿no? Y Beersheba significa ver, significa pozo, y Sheba, que también depende de las vocales que utilice, es Sheba o Chava, significa juramento séctuple. Entonces, el significado de Beersheba es el pozo del juramento séctuple. 7 tiene que ver con algo completo, y el juramento, por eso es que la palabra de Dios, las promesas de Dios, los juramentos de Dios son sí
en Él se cumplen siempre. Podemos estar completamente seguros de eso. Ok, continuamos con el siguiente versículo y dice así, el versículo 11. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Vemos ahí que aparece 3 veces la palabra lugar y habla de que tomó una de las piedras del lugar. El significado del lugar lo vamos a ver un poco más adelante en la segunda sección, pero ahorita vamos a concentrarnos con las piedras. Entonces fíjense, Hashem está oculto en este mundo. Y este mundo es como el Hashem representa el sol y este mundo está, digamos que el sol está oculto, ¿no? Y cuando estemos en este mundo, nosotros debemos descansar en la roca, como hizo Jacob, pero la roca que es Yeshua, la roca de nuestra salvación. Fíjense que la palabra roca se escribe con esas 3 letras, la Aleph, la Bet y la Nun, donde la Bet y la Nun forman la palabra hijo y la Aleph y la Bet forman la palabra padre. Dice el Nuevo Testamento, hablando de Yeshua, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces esto habla de 2 cualidades que tiene el Eterno, la justicia y la misericordia. Pero la piedra es una unidad conformada por el Padre, que representa la justicia, y conformada por el Hijo, que representa la misericordia. Pero es un solo Elohim, un solo Elohim. Por lo tanto, podríamos decir que Elohim el justo y Elohim el misericordioso. Elohim en su función de Padre y Elohim en su función de Hijo. Para que entendamos mejor, porque siempre nos confunde el Padre, el Hijo, son 2 o 1, ¿no? ¿Cómo es eso? No, son 2 funciones de un mismo Dios. 2 funciones de un mismo Dios. La justicia y la misericordia. En Bereshit, el siguiente versículo, el versículo 12, dice así, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Esto fue una visión que tuvo, una revelación que tuvo Jacob en sueños. Y fíjense que es muy importante la comunicación, porque hay una conexión entre la tierra y el cielo, entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Por lo tanto, la comunicación es la base de toda relación. Y aquí estamos hablando de la relación nuestra con el Eterno. Por lo tanto, esa escalera es la que nos conecta, la que conecta los cielos con la tierra. ¿Qué dice con respecto a la conexión en Juan capítulo 14, versículo 6? Dice Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino al cielo es un camino ascendente. O sea, que es un camino, una escalera, digámoslo así. Y Yeshua es ese camino ascendente que nos conduce a la vida eterna. Y dice después, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Yeshua es el camino hacia el cielo y la vida eterna. Yeshua es la escalera. Fíjense que la palabra escalera en hebreos dice Sulam y suma 130. 40 más 30 más 60 que suma 130. Lo que es igual a 13 multiplicado por 10. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos Ejad, somos uno. La palabra Ejad se escribe así, con la Aleph, la Het y la Dalet, y suman 4 más 8 más 1, que es 13.
hay una conexión entre la unidad, la Ejad de Dios y la escalera, porque Ejad multiplicado por 10 es 130, que es la escalera. Por eso que Yeshua dice, el Padre y yo somos uno, estamos unidos en ese camino ascendente al cielo. Fíjense que la letra que representa al Eterno, a Elohim, a Dios, es la Aleph, que tiene un valor de 1, que es esta letra. Pero si vemos más en detalle, esta letra está conformada a su vez por 3 letras, que es la Yod, la Vav y otra Yod, pero hacia abajo, ¿no? La Yod de arriba representa al nombre del Eterno, Yod Hei Ba Hei, que es Hashem, que es el Padre. La Vav es la conexión, como decir, la escalera. Y la otra Yod, hacia abajo, es el Eterno disminuido, humillado, hasta la muerte, que es la primera letra de la palabra Yeshua, que comienza también por una bata. Por lo tanto, en la propia letra Aleph, que representa Elohim, está revelada que Elohim, en su función de Hashem, es esta Vav, y Elohim, en su función de Mashiach, es esta otra Vav, Yod y Yod, conectado por el clavo, que representa la muerte de Yeshua. Yeshua es la escalera. En Colosenses 1, del 19 al 20, nos dice, gracias tesoro, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Para que eso haya sucedido, tuvo que venir el pan del cielo a la tierra, dado que el hombre no podía subir al cielo. Derramar su sangre para poder hacer la conexión por medio de él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Se entiende la figura de la escalera representada por la obra de Yeshua? Ok. En el siguiente versículo, Bereshit 28:13, dice, y he aquí, Hashem estaba sobre ella, siguiendo la visión de Jacob. ¿Quién estaba encima de la escalera? Hashem, el Padre. Y dijo, yo soy Hashem, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Por lo tanto, en la parte alta de la escalera está Elohim en su función de Padre, es decir, Hashem, que está en los cielos. Vemos una figura en el Evangelio de Juan muy representativa que es paralela a esta visión. Hablando Yeshua dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, arriba está Hashem y abajo ¿quién está? El Hijo del Hombre, que es un título para el Mashiach, ¿no? Por lo tanto, en la parte de abajo de la escalera está Elohim en su función de Mashiach, con los títulos de el Hijo de Dios y con el título de el Hijo del Hombre. Y ahí entonces finalizamos con la explicación de la escalera. Hemos visto dos aspectos. La piedra, que es la unión del Padre con el Hijo. La escalera, donde la parte de arriba está Hashem, Elohim, y en la parte de abajo está Elohim como Mashiach. Y ahora vamos a ver sobre el término el polvo de la tierra.
¿Dónde encontramos ese término? Siguiendo con la parashá, en el versículo 14 de Génesis, dice, también tu simiente será como el polvo de la tierra. ¿No? ¿Quién es la simiente? Ya está, lo debemos sabernos de memoria. ¿Quién es la simiente? Yeshua es la simiente. No está hablando de todo el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de la simiente a través de la cual van a ser injertados todas las personas o de cualquiera de las familias de la tierra en el pueblo de Israel. Ahora, será como el polvo de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿No? Y fíjense, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidas, que viene de una raíz que tiene que ver con injertados, en ti cualquiera de las familias de la tierra, conectados por la simiente. Si no estamos conectados por la simiente, no somos injertados en Israel. Ahora fíjense, en Génesis 3:19, hablando del polvo de la tierra, dice, cuando Hashem castigó al hombre, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué se refiere con el polvo de la tierra? Se refiere al hombre condenado y se refiere a la muerte. Por tanto, el hombre es polvo porque está condenado a morir. Fíjense que si nosotros vemos la palabra polvo de la tierra, como está escrita en ese versículo, está conformada por estas dos palabras, ¿no? Capit y Haaretz. Polvo tiene un valor de 370, 200 más 80 más 70 más 20. Y tierra de 296. Si sumamos esos dos términos, nos da 666. Polvo de la tierra, representado en números por el 666, que es el hombre caído, el hombre condenado, el hombre sometido a Satanás. Por lo tanto, si vemos el versículo que habíamos leído, que la simiente sería como el polvo de la tierra, no que sería polvo de la tierra, sino como el polvo de la tierra, o sea, como un hombre que incluso dio su vida, pero su cuerpo, la diferencia es que su cuerpo era incorruptible, por lo tanto, al tercer día la muerte no lo pudo retener. Ese mismo versículo podemos ver esta figura, el que habíamos leído anteriormente. La simiente como el polvo que se extenderá hacia los 4 puntos cardinales para bendecir, es decir, para injertar a cualquiera de las familias de la tierra en el pueblo de Israel. ¿Lo ven? La simiente como el polvo hacia los 4 puntos cardinales para bendecirnos. Amén. En Lucas 24, 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito, que Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Después que nos injertó, ahora a nosotros nos corresponde también llevar esa palabra a los 4 puntos cardinales de la tierra, comenzando por nuestro pueblo judío, comenzando en Jerusalén, como hacía Pablo. Pablo cada vez que iba a cualquier ciudad, primero le predicaba a los judíos y después le predicaba a los gentiles. Entonces hay un orden dentro de todo eso. Lamentablemente ese orden se ha pervertido y casi nadie le quiere predicar a los judíos. Es bien difícil, empezando porque no saben cómo poder acercarse a los judíos y no ser rechazados de manera contundente. Para eso tenemos que conocer nuestras propias raíces y poder predicarles desde la Torá con el espíritu de santidad en amor. Y para finalizar esta primera sección, dice entonces,
finaliza el versículo 15 de esta parashá, capítulo 28, con una promesa. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver en arrepentimiento a esta tierra porque no te dejaré. El Señor le prometió a Jacob que aunque se estaba yendo del seno familiar hacia Irak en Harán, que el Señor lo iba a proteger y lo iba a hacer volver, retornar a Israel. Y que todas sus promesas se iban a cumplir en él. Así es la misma promesa que cada uno de nosotros tenemos. No importa dónde vayamos, nosotros tenemos la promesa de que Él nunca nos dejará, nos va a proteger y que nos va a mantener en el camino de retorno hacia el Edén. Entonces confiemos en Él y cumplamos la gran comisión. Ok. Hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es una promesa del Eterno y las promesas no fallan. Vamos a continuar con la parashá, pero a ver como que otro segmento. El siguiente versículo, el 16, dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Hashem está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entonces vamos a analizar qué significa este lugar, qué significa la casa de Dios y qué significa la puerta del cielo. Ok. El lugar, la casa de Dios y la puerta del cielo. Vamos a ver el primer punto, el lugar. Y para eso vamos a remontarnos a una historia que está más adelante en el libro de Shemot, en Éxodo, capítulo 33, versículo 12 en adelante, donde Moshe es el protagonista y está, digamos que, en una conversación con el Eterno mismo en el monte Sinaí. Dice así, versículos 12 al 14, y Moshe dijo a Hashem: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Entonces Hashem respondió. ¿Qué respondió? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Cuál es el deseo profundo de nuestro corazón? Debe ser, y cada vez que venimos aquí al Shabbat o cada vez que tenemos una intimidad con el Señor, es su presencia. Eso es lo más importante, porque donde está el Espíritu del Eterno hay libertad. Y donde está el Espíritu del Eterno hay sanidad y hay salvación. Continuamos y sigue diciendo así. Entonces le dijo Moshe: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos distingue del resto de los pueblos? La presencia en medio nuestro es lo que nos distingue del resto del mundo. No es que nos sepamos la Torá de memoria, es su presencia en nosotros. Y continuando con esta hermosa historia dice: y Hashem dijo a Moshe: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dijo: muéstrame ahora tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y llamaré con el nombre de Hashem ante ti y tendré gracia cuando la haya de tener y seré misericordioso cuando haya de serlo. Entonces, esa bondad
esa gracia y esa misericordia es la salvación de Dios, representada en Yeshua. Entonces, de alguna manera, Hashem se le está revelando a Moshe como el Salvador, como el Mesías, pero aún no era el tiempo de la venida corporal de Yeshua. Continuando, vemos, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces Hashem dijo, porque Hashem, como la justicia, es demasiado santo, o sea, es santo y perfecto y nadie puede estar delante de él sin morir, sin ser condenado. Entonces Hashem dijo, he aquí hay un lugar, que es la misma palabra que hemos estado oyendo cuando Jacob habla del lugar, el lugar, el lugar. He aquí un lugar cerca de mí. Entonces el lugar es algo que nos acerca al Eterno. Y fíjense que la palabra corbán, que es lo que el cuerpo de sacrificio, lo que se sacrifica, significa en hebreo el cuerpo que nos acerca. El corbán es un lugar que nos acerca por medio del sacrificio. Y cuando mi gloria pase frente a ti, te llevaré a una hendidura dentro de esa roca, ¿no? Y miren qué hermoso, y te protegeré con la palma de mi mano. Es la hendidura y la palma del Señor, ahí, así como el talit representa la cobertura del Eterno y su protección, la palma de la mano con el clavo o con la marca del clavo, porque Yeshua resucitado, digámoslo así, ¿no? Es la que nos protege. Hasta que yo haya pasado, y entonces quitaré mi mano y verás mi espalda, mas mi rostro no será visto todavía, porque no era el tiempo de la venida de Yeshua en cuerpo todavía. Entonces Yeshua es el Hamacón, el lugar. Hamacón en hebreo es el lugar. Él es el cuerpo que nos acerca, el cuerpo de sacrificio. Y el clavo en la mano que nos protege, que nos cubre de la misma gloria de Dios hasta que estemos preparados para verlo cara a cara. En nuestro pueblo hay una expresión que se utiliza para dar el pésame a las personas. Y eso me hace recordar mucho a la señora Tania y el rabino Guidón, ¿no? La expresión dice así, Hamacón y Anahen etjon betoch shear aveleit Zion ve Jerusalén. Y eso significa, Hamacón es el lugar, pero en nuestro pueblo entiende que ese lugar es el omnipresente mismo, el Eterno. Que el omnipresente los consuele entre los demás dolientes de Jerusalén y Zion. El omnipresente es Hashem, Hashem es el lugar, el Hamacón. Ahora ya tenemos el entendimiento de lo que significa el lugar. Ese lugar donde Jacob recostó la cabeza con una piedra es el lugar donde fue construido el primer templo y el segundo templo, y esa piedra es donde se coloca el arca, donde se colocó el arca en el lugar santísimo, en el Kadosh HaKodashim. Ahora vamos a ver qué significa la expresión la casa de Dios, porque Jacob dijo, oye, este es un lugar único, especial, y es la casa de Dios. Fíjense lo siguiente, la palabra casa comienza con la letra Bet. La palabra casa se dice Beit, y la misma letra Bet es la primera letra de la palabra bendición, que es Berajá. Entonces fíjense, vamos a hacer un análisis del significado de la letra Bet, que representa casa. Y este es un comentario de los Jajamín, los sabios. Dice, la letra Bet, primera de la palabra casa, se refiere a la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Consta en el Midrash que la motivación divina para la creación fue que el santo bendito sea, deseó tener una morada en la realidad inferior.
la realidad inferior, si el Eterno lo llena todo, Él hizo la creación, digamos que en el medio, y la realidad inferior es lo que se dirige hacia ese centro, que es la creación material del mundo, ¿no? El cumplimiento de este deseo comienza con la creación del hombre, un alma divina investida en un cuerpo físico, y prosigue con la multiplicación del hombre, la conquista completa del mundo para convertirlo en el reino de Dios. Esa era la misión de Adán, era que contener a la divinidad de Dios en un cuerpo material y que a través de la reproducción de los hijos de Dios se hiciera la conquista de toda la creación que había sido entregada bajo la administración de Adán, ¿no? Y ahora miren qué comentario tan interesante. Dice, el Sadik de arriba mora en la casa construida para él, por el Sadik de abajo. ¿Quién construye la casa del Sadik de arriba? El Sadik de abajo. Sadik significa el justo. Entonces, el justo de arriba va a morar en una casa construida por el justo de abajo. El justo de arriba es Hashem, el Padre, Elohim en su función de Padre, y el justo de abajo es Elohim en su función de Mashiach, Salvador, Yeshua, que tiene la función de construir la casa para el Sadik de arriba. Aquí la pasión más profunda del Creador llega a su consumación. La Bet grande, y ahorita les explico qué significa eso de la Bet grande, la primera letra de la Torá y el comienzo de la creación. La primera letra de toda la Torá es la Bet. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué no empezó la Torá por la Aleph, que representa a Dios? Pero comenzó con la Bet, que representa la casa de Dios, porque la creación iba a ser una expresión de la morada de Dios en los mundos inferiores. La primera letra de la Torá y el comienzo de la creación expresa su propósito final, como está dicho, lo último en la acción es lo primero en el pensamiento. En la primera palabra de la Torá empieza la descripción detallada del tabernáculo y sus utensilios, con la declaración de su propósito final. Y me construirán un templo y moraré en ellos. Fíjese que no dice, el Señor no dijo que moraré en el templo. Dice, el pueblo de Israel me construirá un templo y moraré en ellos, en el pueblo de Israel, que es la verdadera morada de Dios, ¿no? No dice en él, explican los sabios, sino en ellos, en cada uno de los judíos o el pueblo de Israel, le agrego yo, morar en ellos es en esencia la revelación de divinidad en el pueblo de Israel, siempre presente pero a veces ensombrecida, como en el tiempo del exilio y la destrucción del templo. La santidad innata del pueblo de Israel causa que la tierra santa se expanda eventualmente y abarque toda la tierra, que es la realidad inferior, como está dicho, la tierra de Israel se extenderá a todas las tierras del mundo. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio hacia los 4 puntos cardinales, para que ese propósito de Dios de expandir el reino de los cielos se cumpla. Fíjense, Elohim, Dios, Elohim es el plural de un singular que es Eloa. Dios es Eloa, pero Elohim es dioses. Y ahora van a ver este comentario. Elohim, Dios, aunque la palabra Eloha significa Dios, el plural Elohim significa dioses. Esto no quiere decir que quienes tomaron parte en la creación fueron varios dioses, como algunos pretenden enseñar. Aquí el nombre Elohim denota a Dios, el único creador, en sus atributos de justicia y misericordia, el Padre y el Hijo. Elohim, que es un plural, pero sabemos que Dios es uno solo. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Que es la combinación de los atributos de Elohim, que es justo y misericordioso, Padre e Hijo. El mismo Dios con 2 funciones.
la misma moneda con dos caras. Aquí dice, en su atributo de justicia como gobernante, dador de la Torá y juez del universo. Se usa exclusivamente aquí en la narrativa de la creación bajo esta interpretación, porque la Torá indica que la justicia es el estado ideal para el mundo, señalando que el hombre debe ser tratado exactamente como él lo merece, de acuerdo a sus necesidades. Pero debido a que el hombre no tiene la capacidad de sobrevivir con tal juicio o escrutinio, entonces Dios le añadió el atributo de la misericordia a la historia de la creación para que el juicio sea templado con misericordia. ¿Cómo comienza la primera palabra de la Torá? Bereshit, con la Bet grande. Si ustedes leen, esto nada más lo pueden ver en una Torá que es bien escrita, ¿no? Toda la Torá comienza con la palabra Bereshit, pero la letra Bet está más grande que las demás letras. En la Torá que tiene Javier, va a poder ver ese detalle que es bien revelador, porque esa Bet significa la casa de Dios, el propósito de Dios desde la primera letra de la Torá. Un comentario del Tanjumá Yashan 3 y Vaikra Rabat 36.4 con respecto a esta palabra Bereshit, en su letra inicial Bet, o sea, la letra hebrea Bet, es entendida como por o para y no como en. El verso entonces significa por el Reshit o para el Reshit. Saben que en la mayoría de las traducciones dice en el principio, en el Reshit. Pero aquí están diciendo no significa en, significa por el Reshit o para el Reshit, ¿no? Y ahora vamos a ver una explicación que nos da una aclaración que nos da el propio Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Entonces, por el Reshit y para el Reshit, Dios creó los cielos y la tierra. En Colosenses 1, 16 y 17 se nos aclara perfectamente cómo se debe leer eso. Dice, porque en él, ¿quién es él? El Reshit. Fueron creadas todas las cosas, o sea, Yeshua. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces es correcta la traducción en, por y para, las tres. En él, por él y para él, que es la primera letra de la Torá. Y después nos explica el mismo libro de Colosenses, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio y el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Esa definición es la definición de Reshit. Reshit es la cabeza, el principio y el primogénito de los muertos, o sea, la primicia. Yeshua es el Reshit, y en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yeshua, el Reshit, es la casa de Dios, donde Hashem habita. El justo de arriba habitando en el justo de abajo. Y el último punto, que es la puerta del cielo, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, hablando de Yeshua. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yeshua es la puerta al cielo, la puerta al Padre. Amén y amén. En Juan 10:9, fíjense, dice, entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo. En algunas versiones dice, de cierto os digo. Pero fíjense, ahí lo que dice es, amén, amén les digo. ¿Por qué? Porque amén significa verdadero es, de cierto es.
En verdad es. Y fíjense, es un hebraísmo, porque cuando tú dices un solo amén, te estás refiriendo a Moshe, a la Torah de Moshe. Pero cuando dices dos amén, estás hablando de alguien que está por encima de Moshe, está hablando Hashem mismo. O sea, cuando Yeshua dice, amén, amén os digo, está diciendo que Él es Hashem. Dos veces amén. No es Moshe, sino alguien que está por encima de Moshe. Por eso dice, de cierto, verdadero es, amén, amén os digo, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta del cielo. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach, la roca, la escalera, la simiente, como el polvo de la tierra, que murió como el polvo de la tierra. Él es el lugar, el Hamacón, Él es la casa de Dios y Él es la puerta del cielo. Amén. Shabbat Shalom.